Carlos Fara, analista, consultor político, el privilegio, el placer de saludarte. Acá Juan Saleme y Agustín Inchaurrondo. Carlos, buen día, ¿cómo andás? Hola Carlos, ¿Qué buen tal? día. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, bien, por suerte bien, ahora mejor que estamos hablando con usted. Carlos, bueno, estos días estuvimos tratando todo el panorama nacional y también internacional. Sí. Por ahí estamos en campaña ahora, legislativas provinciales, pero yo quiero ir por ahí más directamente a hablar un poco del análisis que podemos hacer de Milei en el día de hoy. La gestión de Milei y también preguntarte de algo que te escuché hace algunos días, hablar de las rupturas que hay en los partidos, ¿no? En la oposición y demás. ¿Y cuánto tiene que ver Milei en esto? Bueno, empecemos, digamos, por Milei hoy, ¿no? Yo creo que me parece que había un Milei hasta que terminó el primer año de gestión, un Milei, digamos, que sentía como muy fortalecido, con la inflación en baja, con control de la calle, con una oposición dividida, y del discurso de Davos hasta el anuncio del Fondo Monetario del viernes pasado, en un Milei que pasó de la ofensiva a la defensiva permanente, en general por una serie de errores propios o de su equipo, lo que tiene que ver con la falta de acuerdo de los jueces en el Senado, la polémica por el tema de Davos, entre otras cosas, y todo el Libragate. Y todo eso, digamos, lo llevó todo el tiempo a tener que ponerse a hablar de temas que no eran relevantes para la opinión pública y que además necesitaban, digamos, argumentos justificativos. Lo que el viernes pasado, desde el punto de vista político, sucedió, por ahora, digamos, es que reseteó la discusión, ¿no? Digamos, no estamos discutiendo sobre el cepo, claro, y el valor del dólar, sino que estamos discutiendo sobre, bueno, qué consecuencias podrá tener en adelante esto. Pasó de vuelta a la ofensiva. Si después, digamos, el esquema económico de vuelta no cierra, veremos, pero por lo menos, digamos, no quedó encerrado como estaba hasta hace pocos días atrás, ¿no? Carlos, y bueno, en la entrevista con Fantino, que no cumplió el récord, porque ayer Fantino dijo que Bolsonaro tuvo 5 horas y pico en una entrevista, así que no pudo superar el récord Guinness, se lo vio a un presidente más sereno, más tranquilo, hasta más empático, te diría, que un perfil que no nos tiene acostumbrado para nada, ¿no? ¿Qué análisis haces de esto? Incluso después hubo un editorial de Pedro Rosenblatt diciendo de que como que estaban cansados de los dirigentes políticos tan coacheados. A ver, primero decir que ya el discurso del presidente de la cadena nacional del viernes fue un Milei bastante más aplacado, ¿no? Sí. Y yo creo que eso tiene que ver con que todas estas cosas que mencionábamos entre Davos y antes del viernes pasado, lo empezaban a mostrar al presidente como desenfocado, ¿sí?, de las prioridades de la gente, y que entraba, digamos, en disputas que no eran claramente prioritarias, ¿sí? Y que, por supuesto, digamos, como se podía prever, en algún momento el nivel de agresividad iba a tocar un punto de saturación. Me parece que lo que pasó entre Davos y el viernes pasado, digamos, tocó ese punto de saturación, y entonces empezamos a ver al presidente aparentemente más calmado, digo, porque de a ratos, está más calmado y de a ratos ataca periodistas, etcétera, ¿no? Pero está claro que me parece que tomaron nota de que se cerró un ciclo y que tienen que empezar otro, y también tienen que depurar la narrativa, ¿no? Porque también esa narrativa de la casta, sí, de la motosierra, etcétera, también es una narrativa que empezaba a mostrar agotamiento, como ya no había como gran novedad en ese sentido, y ahora veremos, porque, digamos, nos esperan seguramente un par de meses de inflación más alta, con lo cual el principal argumento del gobierno va a estar un poco deteriorado, y además de eso, está claro que más allá de que baje la inflación en algún momento de manera más consistente, es un gobierno al cual le está faltando discurso productivista, o sea, solamente tiene un discurso del ajuste, no tiene un discurso de la expectativa y la esperanza, para mi gusto. Y ese mismo discurso anticasta, ¿no sentís que es el que le llevó a perder a los 2 jueces de la Corte y se dio cuenta de que, de alguna manera, para control político en Argentina tiene que hablar con todos los sectores? Eso sin duda. Yo te diría que
hicieron una apuesta demasiado excesiva, demasiado optimista respecto al impacto del discurso de la casta, ¿no? Porque al final, digamos, la gente lo votó y, digamos, siguió, inclusive el nivel de apoyo que tiene está más relacionado con una actitud pragmática respecto de si puede resolver problemas, con casta o sin casta, no es un tema, te diría. Como tampoco es una discusión ideológica respecto de si lo haces con más libre mercado o con más Estado. No es esa, digamos, la discusión de la sociedad. Sí, digamos, lo que ha generado es efectivamente una expectativa positiva, porque algunos resultados, por lo menos hasta la semana pasada, en términos económicos, había logrado. Entonces yo te diría, el discurso de la casta también me parece que sufre de agotamiento. Al final el gobierno hizo lo que tenía que hacer pragmáticamente, que es salir a negociar con todos los que pudiera para salir adelante en el Congreso, ¿no? A ver, también llevarte de Milei, que reparte hoy el escenario político. Hablábamos, no sé, hace un rato del PRO, el kirchnerismo. Quiero ahondar un poquito por ahí, hablarte justamente desde el PRO y sobre todo del liderazgo de Macri, de los Macri. También, ¿cuál es tu percepción? Mira, primero creo que un poco referencia a lo que vos hacías al principio de la charla, efectivamente, digamos, Milei produce un cortocircuito en el statu quo previo, ¿no? Que es las dos coaliciones, la de Unión por la Patria y la de Juntos por el Cambio, con lo cual era esperable que hubiera, yo te diría, mucha conflictividad interna y que, digamos, el proceso de duelo y de catarsis y de procesamiento de las derrotas, sobre todo Juntos por el Cambio, que se consideraba casi el automático ganador, yo te diría que era una cosa que iba a llevar tiempo y por lo tanto yo no creo que veamos ninguna oposición que empiece a arreglarse, por decirlo de alguna manera, antes de que tengamos los resultados de octubre en la mano, porque, digamos, hay que ver cómo quedó el tablero, eso por un lado. Luego, en el caso de Macri particularmente, claro, el gran dolor de cabeza de pensar que era el padre de la coalición ganadora y terminó, digamos, tercero, muy desdibujado, se le fueron los dos precandidatos, digamos, toda una situación que transmite claramente, digamos, una falta de estrategia política, que para mi gusto viene después de la derrota del 19, una sucesión de errores políticos que hizo que se terminara diluyendo el PRO tal cual lo conocíamos, ya no va a ser el mismo que conocíamos hasta acá, y por supuesto que ahora toda la suerte la tiene jugada al 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Si llega a salir mal, te diría que el final del PRO, digamos, empieza a ser digamos, el final de una novela escrita, ¿no? Digamos, una muerte anunciada, porque obviamente, digamos, ya no va a tener, digamos, ningún atractivo como liderazgo en ese sentido. Y en este mismo sentido, el peronismo, hoy vemos la fragmentación, las peleas, que no sabemos en definitiva si terminan de existir o no, las intervenciones. Cristina particularmente intervino el PJ acá en Salta, lo cual generó un revuelo y ya hay dos fragmentos peronistas, que incluso para este 11 de mayo salen separados. Un lado el PJ intervenido, por otro lado los peronistas que quedaron afuera de este esquema. ¿Cómo existe una posibilidad de que salgan de una vez por todas separados entre Cristina y Kicillof? ¿Cómo está esa disputa de liderazgo y de poder? Bueno, primero decir que las peleas existen, ¿no? Digamos, más allá de que quizá no haya como tantas diferencias ideológicas al final del camino, pero está claro que después del proceso Alberto hay un reclamo importante de renovación de cuadros, de renovación de metodologías y de, digamos, apertura y, como diría Kicillof, componer una nueva canción. Le hace falta una nueva propuesta, un nuevo relato, indiscutiblemente. En esa discusión está, yo creo que la ruptura, o sea, yo creo que van a la unidad, digamos, obviamente, esto ya queda claro. La ruptura hubiera significado entregarle en bandeja un triunfo al gobierno nacional, cosa que no tiene ningún sentido políticamente, pero también creo que Cristina, un poco por edad, un poco por desgaste en la opinión pública, toda esta crisis muestra el desgaste también interno, que eso no solamente, digamos, un problema de los votantes. Entonces yo te diría que estamos viendo un lento ocaso de Cristina a lo largo del tiempo. Ya solo el hecho de que haya tenido que sentarse a la mesa para negociar con Kicillof y los disidentes
te diría que esa es la muestra, digamos, de una debilidad, que ya había empezado, para mi gusto, a mostrarse cuando Cristina decide ser presidenta del PJ, que el PJ que siempre denostó, ¿no? Sí. Entonces digo, me da la impresión de que todo ese proceso, digamos, es un proceso de crisis estructural que que ya lo estamos viendo en algunos lugares, lo vimos en Santa Fe el domingo pasado, Sí. que me parece que no se va a resolver hasta que no haya una renovación dirigencial en el peronismo como existió con la famosa renovación del 85 y el 87. ¿Y ahora no existe esa renovación? Y a ver, digamos, lo está intentando Kicillof. Pero bueno, primero, Kicillof, digamos que todavía no sabemos si es líder, ¿no? Es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Segundo, con una serie de socios que tampoco, digamos, ayudan a dar una imagen de renovación. Y tercero, porque Kicillof dice que hay que cantar una nueva canción, con lo que yo estoy de acuerdo, pero que no la tiene. O sea, no parece ser el compositor de la nueva canción. Claro. Entonces es muy difícil ser la renovación y no tener el relato renovador. Claro. Carlos, también preguntarte, porque claro, perdón, ¿no? De todos los objetivos que se va planteando el gobierno, sobre todo en materia económica y técnica, bueno, podemos decir que los van cumpliendo, ¿no? Después hay que hacer cierto futurismo, y a esto voy con el termómetro que marca un poco la gente, la sociedad, justamente en materia económica, pero ahí la pregunta, ¿cuál es el gran desafío que tiene justamente Milei en lo que viene? Mira, el primer gran desafío que tiene es que la inflación vuelva a marcar una tendencia bajista, porque es el principal argumento, ¿no? Digamos, como diciendo, puede no gustarte mi modelo, mi estilo, lo que quieras, pero bajé la inflación y ordené la calle, ¿no? Ahora, si no bajás la inflación o la inflación vuelve a resucitar, te diría que también la paciencia de la gente no es la misma hoy que cuando asumió el gobierno hace 6 meses atrás. Sí. Entonces, ojo con ese detalle, para mi gusto, por eso el gobierno deja trascender que prefiere un dólar más cerca del piso de la banda, que son 1.000 pesos, para que no impacte sobre inflación. Lo que pasa es que eso es el perro que se muerde la cola. Tarde o temprano vamos a volver a una crisis y con un dólar a 1.000, digamos, Argentina vuelve a ser cara y eso compromete las exportaciones, ¿no? Entonces digo, me parece que ese es el principal galimatías que tiene. Y atrás de eso te diría que, suponiendo que de todas maneras le vaya bien en términos inflacionarios y eso consolide un triunfo electoral en octubre, de ahí en adelante me parece que el día siguiente de la elección vamos a tener una sociedad que va a empezar a exigir algo más que bajar la inflación, ¿no? Que es una Argentina más productiva, con empleo, con crecimiento, etcétera. Hasta acá, digamos, es un paciente que está tratando de estabilizarse en la terapia intensiva, ¿no? Carlos, para ir cerrando, te traigo a Salta un ratito. Justo ayer hablábamos también con un economista y tenemos elecciones en 20 días. De las cuales, según nuestro termómetro social y salir a hacer móviles y charlar con la gente, no están ni interesados, o sea, no están ni enterados de que hay elecciones. Más allá de que elegimos hasta convencionales, la gente no sabe. Hay una distancia enorme. ¿Qué recomendación darías a los candidatos? Por un lado, una pregunta, y la otra es, ¿cómo vota la gente? ¿Con razón? ¿Con pasión? ¿Con emoción? A ver, la primera advertencia ya la vimos en Santa Fe el domingo pasado, ¿no? Muy baja participación, la gente nunca se terminó de comprender muy bien que estaba votando constituyentes, ¿no? Al mismo tiempo que votaba para primarias de cargos locales, de manera que te diría que la expectativa de participación va a ser baja y eso significa, digamos, que van a ir a votar seguramente los que tengan opinión previa, más politizados, más informados, etcétera. Así que ahí no hay aparato que resuelva el desinterés de la gente, ¿no? Eso por un lado. Creo que en general la baja participación va a tender, si es que se mantiene, va a tender a beneficiar a los oficialismos, porque son los más entusiasmados con ir a votar algo, digamos, con lo que están de acuerdo, como pasó también el domingo en Santa Fe, y también tener en cuenta que probablemente la gente no se enganche realmente con la elección hasta la última semana, yo te diría, con lo cual es
hay que hacer precalentamiento fuerte Sí. para que en la última semana, digamos, puedas efectivamente... Hay que calentar 3 horas y jugar medio tiempo. Exactamente, tal cual, para entrar los últimos 15 minutos, básicamente. Y me hacías otra pregunta respecto a... ¿Cómo votaba la gente? ¿Cómo vota la gente? ¿Con pasión, Sí. con razón? No, a ver, en realidad, digamos, acá hay un error histórico en pensar que había un votante racional que fue desplazado por un votante emocional. Sí. La verdad es que, y ahora las neurociencias por suerte nos dan mucha bibliografía al respecto, somos seres básicamente emocionales y se vota con emoción desde el inicio de los tiempos. Lo que pasa es que después que vos pongas argumentos racionales para explicar tu voto es otra cosa. Otra cosa. ¿No? Claro. Ok. Bueno, Carlos, la verdad que era un lujo, en serio, gracias por estos minutos y ya que tengas un gran día. Y lo invitamos cuando venga Santa Sí, con la pero por empanada. supuesto. Claro, por supuesto. Con empanadita mucho con gusto. todo. Dale, gracias Carlos. Saludos. Felices Pascuas. Igualmente, felices Pascuas.